7:26, no sé qué tiempo llevamos de vivo. Vamos a empezar a grabar desde acá, en el YouTube, para subirlo al correlato del libro. Vamos, otra vez empezamos, ¿eh? Ahora sí, no para nadie. Nulidad, página 68, libro Manual del Abogado Defensor de Silvestroni. Está agotado en todas las librerías, así que aprovechen para seguirme en las lecturas, porque no se consigue en ningún lado, yo me recorrí todo para conseguirlo. Punto 2. Nulidad de la incorporación de prueba de cargo. 2.1. Introducción, prueba introducida ilegalmente. La obtención de la nulidad de los actos de incorporación de prueba constituye una herramienta defensiva por antonomasia. Perdón, me está ladrando mi perro y me pone nervioso. Ahora ha llegado alguien. Listo. La obtención de la nulidad de los actos de incorporación de prueba constituye una herramienta defensiva por antonomasia porque permite excluir del proceso la prueba colectada de forma irregular. Estaba contándole la prueba de incorporación por lectura, pero bueno, después lo agregamos. Seguramente acaba de decir algo y voy a comentar. Los casos más usuales son la nulidad de un allanamiento, de una requisa corporal, del secuestro de determinado objeto, de una pericia que no puede reproducirse, por ejemplo, por la eliminación de material a peritar. A la nulidad de esos actos puede llegarse por un vicio que los afecta intrínsecamente o por un vicio que atañe un acto previo y que se extiende al acto irreproducible, lo que conocido como la teoría del fruto envenenado. Por ejemplo, si se declara nulidad de todo lo actuado por ausencia de intervención de la Fiscalía en el Código Procesal Penal de la Nación, por ejemplo, por falta de requerimiento de instrucción previsto en el artículo 180 del Código Procesal Penal, los actos procesales ocurridos con posterioridad al momento en que dicha intervención era obligatoria serán insanablemente nulos. Si se practica un allanamiento de morada sin orden judicial, él será nulo y también la incorporación de la prueba secuestrada durante él. Lo propio ocurre si se anula una requisa corporal por ausencia de motivos legales para llevarla a cabo. La incorporación del proceso a los elementos secuestrados en la requisa será insanablemente nula. Esos elementos legalmente no existirán. Esto es lo que se denomina regla de exclusión probatoria. Esto va a estar mucho más narrado, mucho más explicado y mucho más rico en un libro de super calidad que tienen que tenerlo sí o sí, que es el tomo 7 de Binder, que habla del derecho procesal, pero en el punto probatorio. Van a tener cada elemento probatorio con las reglas de admisión, de adquisición, de conservación y de exclusión. Que eso es importantísimo porque fue una pieza clave en el debate último que tuvimos. Cuando el fiscal justamente, lo comento rápido, el fiscal justamente quiso oponerse a la incorporación por lectura de nuestras conversaciones, charlas, redes sociales, de WhatsApp certificado por escribano, que si bien nosotros en la etapa intermedia hemos dicho, obviamente que esto no tiene la calidad de una pericia, una pericia informática, pero tiene el conocimiento que da fe el actuario de que en el momento y en la fecha determinada, día tal, el actuario dio fe de que ese contenido estaba vigente, por si después la parte lo borraban, o sea, que así sucedió. Entonces fue una prueba fundamental, que el fiscal no se opuso a etapa intermedia y lo quiso hacer en el debate. Obviamente que si uno está dormido en esa parte y se opone y uno no dice nada, puede pasar por alto. Oye, se imaginan que no fue así, ¿no? Es más, le dije, si el fiscal propio que está sosteniendo la acusación para mandar en cana a 14 años a una persona, no sabe la prueba que está incorporada por lectura previamente al debate, qué grave que está esto, desde ya. Esto es lo que se denomina regla de exclusión, que se apoya en la doctrina del fruto del árbol venenoso, en virtud de la cual, cuando un acto procesal se considera viciado, lo serán también todos los actos que son consecuencia necesaria. Los códigos procesales establecen expresamente esta cláusula de exclusión. Artículo 172 del Código Procesal Penal de Provincia de Buenos Aires, de Nación, 207 de Provincia de Buenos Aires, 75 de la Ciudad. No obstante, y con independencia de invocación de estas normas, cuando se plantea una nulidad que involucra la regla de exclusión, es preciso que se invoque expresamente la afectación del debido proceso legal, artículo 18, Constitución Nacional, y la jurisprudencia de la Corte en el punto, ya que ello le otorga un ángulo jurídico privilegiado por tener base directa en una regla
constitucional. Está muy bien lo que dice el autor, obviamente que si no hay precedente, uno también me pasa a mí, que hace unos años atrás dice, che, pero no hay precedente, esto no hay precedente. Bueno, si no hay precedente, vamos a crear el precedente. Tampoco hay que estar relajado de ver, che, alguien lo planteó ya, alguien lo presentó. No, también tenemos nosotros la facultad como elegí, como colegas, como abogados, como lo que sea, también tenemos la facultad de crear esa jurisprudencia que estamos buscando. Sí, obviamente que si tenemos un planteo que sea un sentido común, ¿no? que tenga un sentido de ser. ¿Cómo le da ese perro? Es tan chiquitito y tiene tanta cantidad de ladrillo que no entiendo cómo hace. Bueno, punto 2.2, que ha seguido, querido. Nulidad derivada de la ausencia de motivos válidos para actuar. Nulidad derivada de la ausencia de motivos válidos para actuar. Todo bien, Chacal leyendo un poco. ¿Qué dijo? ¿El cargador blanco lo estás usando? Lo estoy usando, sí. ¿Lo que uso un rato? Bueno, dale. Pero mirá, me queda el 30 de batería, más o menos. Perdón, Bueno, gente. mirá. Ahí va. En media hora, más o menos termino. Vos estoy en vivo y gasta bastante batería. Aparte, este es mi cargador, yo te lo dije en mi Bueno, computadora. pero yo no tengo ni un cargador. Mirá, ahí va. Dejando la mía. Ahí está. Este cargador, este es potente, este de carga puesta. Ahí está. Estamos ahí. Además, para los VR es único que anda. Dale, anda. Listo, nos vemos un rato. Sigamos. Tengo el 35 de batería, así que más o menos tengo un rato. Sigamos. 2.2. ¿Eh? ¿Hoy vas a la River? Nah, ¿cuándo me viste? Bueno, capaz lo miro más tarde. Porque no sé, Racing, no sé. ¿Me puedes decirme a qué hora es? Perdón de estas cosas de domingo de familia que interrumpen. Vamos, 2.2. Henry, no sé quién es Henry, decime, yo voy a seguir leyendo, que esto queda grabado después. 2.2. Nulidad derivada de la ausencia de motivos válidos para actuar. Los distintos actos que dan impulso a un proceso penal pueden ser atacados cuando no cumplen con ciertos requisitos de validez. Un recaudo de validez común a todos los actos procesales de impulso del proceso y de recolección de prueba de cargo en su motivación racional. La validez de cada acto procesal, dependiendo de su naturaleza, exige que el acto se ausente. A. En una norma. B. En el presupuesto fáctico que torna aplicable la norma. C. En una explicación suficiente y razonada a la decisión que considera cumplido el presupuesto fáctico y por ende aplicable la norma en cuestión. Por ello, cuando se examina la validez de un acto procesal de imputación o de incorporación o recolección de prueba, es preciso establecer, en primer lugar, cuál es la norma que habilita y regula su dictado. También hay, aparte, la libertad probatoria, esta libertad probatoria que tenemos más que en la provincia de Buenos Aires, también en todos los digestos, tiene que ver que a veces hay pruebas que no están regladas por el Código Procesal Penal de quien sea, sino también que en esa parte tenemos que buscar, también que se va a reglamentar por la prueba que haga más idoneidad al parecido de esa prueba, porque justamente la libertad probatoria hace que haya pruebas que no estén regladas, porque esa tecnología va más rápido. Yo tengo una vez hablé con un colega de Córdoba, no me puedo acordar el nombre, sino lo citaría con mucho gusto, porque parece que se la jugó y le fue muy bien. Que a la que interesa comunicar, ahí me llegó un mensaje que se quiere interesar, me deja en privado que después lo charlamos. Que esta persona, tengo entendido, no lo puedo confirmar, que ingresó en un juicio por jurados al ChatGPT o la inteligencia artificial, no artesanal, el programa. Y lo utilizó en el síndrome se llama cuando muere un bebé, por el síndrome del bebé sacudido, no sé si conocen ese término, que cuando un bebé recién nacido se lo sacude fuertemente puede perder la vida. Es un tipo de muerte que se puede dar en los bebés. En una acusación por esa muerte, el síndrome del bebé sacudido, se incorporó y se quiso ingresar para contrainterrogar a un perito médico al ChatGPT o unas inteligencias artificiales, no me acuerdo, creo que era ChatGPT, para poder contrainterrogarlo. Y prosperó, y le dieron un lugar, y salió, y le fue muy bien el juicio. Yo lo vi la nota, lo contacté, lo llamé por teléfono al cordobés, lo saludé, le agradecí, la verdad que me pareció buenísimo, quedamos en hablar, y la verdad que después corté,
seguí haciendo mis cosas, pasaron las semanas y no me acuerdo el nombre ni el caso, ni dónde lo vi, porque esas cosas yo hago de impulso que lo vi en la red y dije, no puedo dejarla pasar no puedo dejar pasar. Y no sé en serio, no sé la resolución que se le dio al caso, pero sí se pudo probar con la inteligencia artificial de que el médico legista que estaba hablando estaba errado en algo que estaba diciendo. Entonces se lo pudo contrarrestar con esa prueba. Pero no quiero confirmarlo, la agarro con pinzas. Si alguien conoce al cordobés que fue eso, que se contacte conmigo porque le escribí, lo llamé y no me acuerdo quién es. Y me encantaría poder tener un vivo con él o invitarlo al programa porque también está bueno. Cuando hay un abogado valiente, cualquiera sea fiscal o defensor, que innova y no se llama por escrito, también está bueno conocerlo y saber que va. Bueno, sigamos. Tanto la interpretación de la norma como la evaluación sobre la concurrencia del presupuesto facto que habilita su aplicación requieren de un análisis razonado y fundado. Es lo que se denomina motivos suficientes o razonables. Es el proceso racional que conduce a justificar determinado acto de coerción. En mayor o menor medida, y de acuerdo con el estado procesal correspondiente, todos los actos procesales deben tener un motivo, un fundamento racional. Por ejemplo, el requerimiento inicial de instrucción o acto procesal equivalente, que es el que permite que se dé inicio a una actuación penal y fija el objeto procesal, debe motivarse necesariamente en la presentación de una hipótesis delictiva. Esperen que me perdí. Ahí está. No se requiere que existan pruebas del delito ni su valoración. Lo que se requiere es que la conducta a investigar, la hipótesis, sea penalmente relevante. ¿Se entiende esto? Eso es importante. Estamos hablando de la parte investigativa, la parte primaria de la investigación. Cuando no hay autoría, no. Ahí lo que se necesita solamente es que haya un hecho que sea hipotéticamente relevante para el juicio, proceso penal, mejor dicho, juicio no porque tenía yo, para el proceso penal. Entonces el primer filtro es bastante light, bastante leve va a ser. Si ya tiene la relevancia penal, puede ingresar. Después se va a determinar si llega a la etapa de acusación, a la etapa de formalización de la acusación, si llega a la etapa de relación al juicio, si llega a juicio o a dónde va a llegar. Pero el primer filtro son más light y después se van fortaleciendo a medida que van traspasando la etapa. Entonces, en mayor o menor medida, y de acuerdo con el estado procesal correspondiente, todos los actos procesales deben tener un motivo, fundamento racional. Por ejemplo, el requerimiento inicial de instrucción o acto procesal equivalente debe motivarse necesariamente en la presentación de la hipótesis delictiva. Ya hemos leído, no importa. No se requiere que existan pruebas del delito ni su evaluación. Lo que se requiere es que la conducta a investigar sea penalmente relevante. Con ello, en principio basta, pero no es poco. No se puede dar por impulso a una causa penal si el hecho a investigar, la hipótesis a confirmar mediante la tarea de construcción histórica, carece de relevancia penal. En ella radica el fundamento racional de un requerimiento inicial de apertura de una causa penal. En suma, no examinamos allí las pruebas, sino la hipótesis a probar. Esa es una discusión que se da mucho en la parte de usurpación, ¿no? Justo estamos en un temita ahora que siempre nos va muy bien en usurpación. Tenemos un tema con una colega que compró una propiedad en zona sur. Obviamente que siempre la justicia penal va a decir que como hay un contrato, hay un boleto, una promesa de venta o lo que sea, vaya por el fuero civil como para patearse el tema encima. Nosotros hemos planteado que decir, a ella la denuncian, el vendedor vende. Mi cliente empieza a pagar, él se arrepiente de la venta porque no fue negocio e intenta después decir que todo fue malicioso, no fue real y la denuncia por usurpación. Nos hemos presentado, ya tuvimos varias intervenciones, nos hemos presentado una defensa, dimos una razón de ser que el juego de garantías nos dio lugar a la última ratio y el juego de garantías consideró que hay un tema civil que tiene que agotar la vía esa para poder ir a la parte violenta o coercitiva que es el derecho penal. Hasta ahí estamos tranquilos. El denunciante, el querellante, el particular damnificado, apela a la decisión y la Cámara, con unos camaristas que yo conozco más, lo tenemos de invitado del programa de IA en mes de mayo, uno de ellos está invitado. Revoca la resolución y
ordena que se desaloja anticipadamente por el artículo 100, no me acuerdo el número ahora, dice el Código Procesal que de manera precautoria autoriza los desalojos anticipados. Nos opusimos, nos presentamos en queja, recurso de cada acción nos deniega porque no es una sentencia definitiva, porque dice cada acción dice, no es una sentencia definitiva, ¿por qué? Porque acá se está discutiendo la parte precautoria del desalojo no es que está diciendo la verdad del juicio. Después ustedes pueden seguir discutiendo en el proceso y en el juicio de a quién corresponde el derecho de estar en el inmueble. Pero mientras tanto es una presión precautoria, entonces no es una situación definitiva y me rechazó el recurso. Nosotros nos fuimos en recurso de queja ante cada acción, porque si bien no vamos a discutir el razonamiento limitado casi cada acción, es decir, que no es una acción definitiva, porque tiene razón en ese sentido, pero nos está tomando en cuenta que los fundamentos que hicimos en la defensa es que se están viendo vulnerados también, además del formalismo que vos estás buscando, sino que hay niños en la propiedad, que hay una mujer vulnerable que está sola con sus hijos, y que también hubo una buena fe contractual de comprar una promesa que estaba dada. Entonces, extrañamente, la Cámara puede llegar a revocar una situación de esa. Cada acción, hicimos la queja, esto fue el día viernes o jueves, ahora, cuando terminó la semana, nos admitió el recurso y está en su tratamiento. Entonces, lo que logramos ahora es suspender esa medida de la Cámara hasta tanto casación se pronuncie sobre el tema este. Pero bueno, la verdad que fue una locura. Bien que yo intervine y llamo en varias causas de esta, nunca había visto algo así. Por eso mismo, por más que uno lea, estudie, haga posgrado, etc., siempre está la arbitrariedad y la falta de proceso legal. Así que no se cansen de estudiar nunca porque siempre está. Sigamos. Tanto la interpretación de la norma como la evaluación. Me pone contento que hay 8 personas, che, domingo. Ayer sábado anoche éramos un montón. Porque yo las primeras lecturas que hacía era yo, Celes y uno más, creo que era. Toda la interpretación de la norma como la evaluación sobre la concurrencia del presupuesto fáctico que habilita su aplicación requieren de un análisis razonado y fundado. Es lo que denomina motivo suficiente, ya lo leímos esto, en mayor o menor medida y de acuerdo con el estado procesal correspondiente, todos los actos procesales deben tener un motivo, un fundamento racional. Y no se olviden, y no se olviden que también el deber de fundamentar las decisiones recaen sobre vuestra señoría, sobre el señor juez o señora jueza, pero también recaen sobre los ministerios públicos fiscal, que no están exentos de fundamentar sus fundamentos. Por eso mismo, cuando un fiscal rechaza una prueba que la defensa va a solicitar, tiene que fundamentar de qué es el rechazo. No alcanza la frase categórica que hacen los fiscales que dice que en este momento procesal oportuno que lo podemos estar en juicio. No, decime por qué ahora, cuál es tu tesis positiva para poder decir que mi introducción de la prueba en la instrucción no puede ingresar. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón para poder hacer semejante privación? Y si no, bueno, venimos a la Fiscalía General. En mayor o en menor medida, y de acuerdo con el estado procesal correspondiente, todos los actos procesales deben tener un motivo y fundamento. Por ejemplo, el requerimiento inicial de instrucción o el acto equivalente. Deben motivarse necesariamente en la presentación de una hipótesis delictiva. Creo que leí esta parte de la ley como 15 de ya. Sigamos. No se requiere que existan pruebas de delito ni su evaluación. Lo que se requiere es que la conducta a investigar sea plenamente relevante. Con ello, en principio basta, que no es poco. No se puede dar impulso a una causa penal si el hecho de investigar carece de alcance penal. En ella radica el fundamento racional de un requerimiento inicial de apertura de una causa penal. En suma, no examinamos allí las pruebas, sino la hipótesis a probar. Pero esto no significa que la hipótesis solo baste para disponer ulteriores actos hostiles. Si A denuncia a B por el homicidio de C, el fiscal puede requerir la apertura de investigación, pero no puede allanar el domicilio B, ni pedir su detención, ni intervenir su teléfono, sin evidencias que permitan sujetar razonablemente una sospecha sobre la existencia del delito y la participación del denunciado en su comisión. Vemos entonces que esta hipótesis delictiva necesaria para dar impulso a una investigación no basta para concretar actos hostiles contra el imputado. Esos actos deben sustentarse en pruebas que permiten construir una sospecha racional. Cuando están ausentes, podemos plantear la nulidad de los actos coercitivos correspondientes.
Esto pasa mucho. A ver cómo puedo meterme en el tema este sin que me restrinja. En las defensas que agarren por el artículo quinto, inciso C, de la ley 2737, la ley de estupefacientes, van a ver en la práctica procesal, o se los cuento ahora, es que siempre, para evitar estas nulidades, ahí pasa mucho esta práctica de que la fiscalía, previamente a detener o previamente a hacer un allanamiento, mandan a los agentes encubiertos, a los compradores previos, que se llama, que son los compradores encubiertos que van a comprar el puntero, para poder verificar que haya un comercio ahí. Y después la Fiscalía, el Ministerio Público Fiscal, en la causa de drogas, a través de eso empiezan a establecer detenciones o allanamientos directamente a la morada para poder justificar ese relevante. Por eso es raro que una causa de este tipo, uno cuando llega ya tiene bastante cocinado el tema. A mí me ha pasado el año pasado, creo el anterior, 2024 creo que fue, yo era defensor de una gente acá, por acá, de acá. Lo que laburamos esa época me ha pasado de estar en familia, por eso te digo, a mujeres o hombres que tengan esposas o esposos penalistas, sepan tolerar, sepa bancar el fanatismo que tenemos por la protección. Yo he estado acá en casa, en pleno un asado haciendo así, Gaby, un allanamiento, Gaby, pum, 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 vamos. Ahora así como estoy, gorrita, lo que sea, no traje, ahí no hay traje que valga. Ahí cuando sos penalista de verdad, por más que tengan los zapatos, si tienen que salir en chancleta, salí. Ahí. Y tuvimos un año trabajando con esa gente. Después, lamentablemente, el cliente se perdió. Pero, bueno, lamentablemente, yo qué sé, son las cosas ahí. Pero hemos corrido y hemos llegado al momento del allanamiento, que obviamente que el defensor en ese momento, ya lo hemos leído, el allanamiento no tiene mucha injerencia, pero sí por lo menos está presente para ver de que no haya ¿viste? Ustedes saben cómo es, no lo hagamos nosotros, saben cómo es esto, ¿no? Si la poli llega libre al lugar y no hay nadie ahí, hay poli que es muy honesta, bendecidos sean ellos, pero hay mucha poli que es muy corrupta. Entonces, si van a plantarle algo ahí, bueno, yo por lo menos que esté el defensor ahí, yo no tengo una injerencia. Hay en acta donde se pronuncia solamente que está el doctor Roldán presente en el allanamiento, pero no tengo una injerencia, pero por lo menos está presente ahí para ver de que no se plante, de que no se haga ninguna locura, y más cuando saben que hay plata de por medio. Entonces, sí, ojo, calculo que yo en familia puedo hacer una urgencia, por otras cosas, pero bueno, es así, me ha pasado acá. Me acuerdo que la última vez que salí, que estamos acá un asado con gente en casa, yo estaba encargado de la parrilla y Nati, ¿cómo estás? Y ahí le dije a un amigo, digo, che, escuchame, hacete cargo de esto, ya vengo. Y arranqué el Corolita ahí, arrancamos con el Corolita acá de tiro y nos fuimos ya llegamos justo al momento, y aparte se ha hecho la detención de una señora muy mayor de edad en ese momento, donde pudimos intervenir, llegamos a tiempo. Obviamente que la policía es muy reacia cuando uno llega en el momento con los abogados en el momento del allanamiento, pero después entrando y charlando y saben que uno va no va a entorpecer el trabajo, sino que va a verificar también la consecuencia. Pero bueno, no tenemos una defensa de eso, hace mucho de una de esas, estaría bueno. Sigamos. Esta exigencia de motivación racional de los actos de imputación y de toda privación de derechos se deriva de la garantía constitucional contra la arbitrariedad, así como rige un principio de reserva legal en beneficio de los ciudadanos en virtud de que todo lo que no está prohibido está permitido. Artículo 19 de la Constitución Nacional, rige el principio inverso para la actuación de los funcionarios. Todo lo que no le está expresamente permitido a un funcionario le está prohibido. Me gustó nunca lo había pensado este lado, a la inversa. Y en virtud de este principio, que constituye una garantía contra la arbitrariedad y que permite la vigencia del principio inverso para los ciudadanos, que los actos de los funcionarios públicos deben estar motivados, deben apoyarse en una razón legal, una norma que los autorice y un presupuesto fáctico, el hecho que torna aplicable la norma, cuya concurrencia debe deducirse de elementos de prueba que deben ser valorados razonablemente. Esto está bueno. Esto también hay que ser muy vigilante en esto, ¿no? Vigilante, a mí una palabra que no me gusta, no digo vigilante de vigi de chapa, sino vigilante del debido proceso. Porque muchas veces también, cuando el allanamiento a veces se autorizan con una palabra del fiscal que diga, no, vino tu sospechosa porque entró de oscuras, escondida, y lo autorizan.
Entonces ahí también tenemos que estar bien atentos a cuáles fueron las causales, cuáles fueron los fundamentos del fiscal y cuáles fueron las causales de motivación del juez que autorizó esa medida. Sí, Nati, a ver, muchas garantías se logran cumplir por la intervención de la defensa. También hay veces muchas impotencias también, uno cuenta también los logros. Hay muchas veces que uno lucha contra la nada misma, pareciera, ¿no? Que, que uno va, plantea. Yo me fui en una causa que tengo en federal, nos tuvimos que ir hasta la Corte Americana tuvimos que llegar por el tema por el tema de detención, porque la Corte Interna nuestra autorizaba las medidas de Patricia Bullrich y todo lo que estuvo ahí, se autorizó. La Corte, lo que nos dijo la Corte Americana de Derechos Humanos, nos dijo que fue la primera vez que había llegado hasta la Corte en esta índole, por un tema de detención, y nos dijo que, si bien era atendible la razón de la defensa, que todavía era muy pronto para poder evaluar si hay un incumplimiento de los derechos humanos en el régimen de Ziegler del máxima seguridad. Y lo entendí yo, porque también era muy pronto, es verdad, fue muy apresurado. Ahora estamos planteándolo de nuevo porque así pasó un año, más de un año y pico de la reglamentación. Y es un desastre. En el día de ayer, no voy a contar la noticia, va a salir noticia estos días, ayer o antes de ayer, hubo un imputado muy conocido, que fue una de las causas principales porque se llamó el Ziegler, se imaginaron de quién hablo, de quiénes hablo, hubo un intento de suicidio. Tengo entendido que se quiso cortar el cogote, no sé si se llegó a morir o si llegó a internarse, no lo desconozco, porque la información es muy cerrada, pero pasó anteayer esto. Tengo entendido que no, que al final no pasó la muerte, pero así también otro interno que fue defendido mío, después se fue con el doctor Maurente, un conocido, no digo porque eran conocidos del barrio, se fue con él, solo se hemos defendido de los jefes, lo que han señalado como jefes. No pasa nada. ¿Qué salió? ¿Salió una alerta o algo? No salió nada. Denunciamos, uno de ellos se cosió la boca con aguja, hilo. Sí, no pasa nada. Si me cortan, que lo corten. Se cosió la boca con aguja, hilo, y quedó cosido la boca. Que le dije yo, no voy a decir el nombre, digo, che, boludo, hablá con coso, que se deje romper las bolas, que estamos logrando un par de cosas, que no se lastime, que no sea... Sí, ya sé que me censuran, ya me censuraron un montón de veces, ya me censuran siempre. Ya lo aprendí que no tengo que escuchar música, porque me censuran por el derecho de autor, y también tomar nada visible. Pero sí, acá estamos, nosotros estamos luchando con eso. Es más, en su momento estábamos tratando de organizar, juntar a defensores que tengan este tipo de avallazamientos, no me sale la palabra, para que se sumen. Y nos hemos juntado con un colega, con Martín, que Martín es un... se fue el apellido. Martín. Martín, se fue el apellido ahora. Que Martín tiene un par de defensas en Rosario, en el Capital, tiene un par de defensas en Rosario por la causa de los... No, Saberi no tuve el placer de conocerlo, yo voy a tener una oportunidad. No, Martín, un abogado así de la calle. No, se me fue, no, Martín Sirio. No. Bueno, pará. ¿Qué fue? Bueno, y él también intervino, porque él tenía las mujeres de los detenidos que no podían ingresar, ni visitar, ni nada, es una locura que había pasado. Bueno, sigamos, quédense tranquilos, no pasa nada. Que me tengan que venir a bloquear, que me venga a bloquear. Sigamos. Cuando el abogado defensor se encuentra frente a alguna de estas medidas, allanamientos, intervenciones, esto ya lo leí esto. A ver, el último párrafo de este punto creo que lo había leído. Bueno, nadie me voy a cuidar. Pero yo no dije nada malo, che, no me estén retando. Paren un poco, no sean vigis. No dije nada malo. Me contaron alguna realidad, es una realidad que yo comparto. A ver, mirá, yo te digo una cosa, yo no planteé la inconstitucionalidad del régimen Ziegler, porque no considero que sea inconstitucional el régimen en sí. Lo que sí consideré es que la admisión no se cumple los protocolos que necesita. O sea, ¿por qué? Hay la resolución de la ex ministra de Seguridad, Patricia, establece que se hace una revisión semestral, creo que es la revisión, y esa revisión semestral no se cumple. Entonces tenemos un montón de gente que lleva un año detenida, sin comunicación con los abogados o restringida, sin familiares directos,
sin contacto con el campo entretenidos, y están por acusaciones que son, yo tengo un detenido que está ahí, uno de los que tenemos con Eli, él está detenido por es el abogado muy conocido, uno de los abogados más conocidos de Argentina, es el abogado de la extradición de él, y nosotros agarramos la defensa de la defensa del delito que se desprende. No se desprende ningún delito, sino que la justicia correntina, Corrientes, mamá, Corrientes, Dios santo, qué justicia la de allá. Bueno, la justicia correntina está investigando si en Argentina mis asistidos replican los delitos que son acusados en Venezuela. Venezuela, un país donde el fiscal que arrancó la investigación, está hoy acusado de armar causas para el Estado de Maduro y extorsionar a inocentes y sacarle plata y generar guerra también económica. Ese mismo fiscal es el que armó la causa de mi cliente. Y Argentina, que no reconoce a Venezuela como parte de un derecho, como un Estado de Derecho, hoy le da trámites a extradiciones pedidas de un gobierno totalmente corrupto, nefasto, sin cabeza, que es Venezuela. No estamos luchando con eso, porque Argentina se abre la boca de esto, pero en la causa está dando lugar a todo esto. Y nosotros estamos haciendo una defensa implacable, yendo contra todo, porque somos varios abogados, hay abogados muy conocidos que están con defensores de nosotros, no voy a hablar por ellos, porque si ellos no lo dicen en redes, yo no lo voy a hablar tampoco, es su tema de tenerlo, pero abogados que seguramente lo conocerán todos. Estamos haciendo un trabajo, hicimos un grupo en WhatsApp justamente, hicimos un grupo en WhatsApp donde yo propuse, chicos, si acá no nos unimos nosotros los defensores, estamos hasta las manos, no vamos a lograr conseguir nada. Así que los invito a que hagamos un grupo, de que nos saquemos los egos de costado y que entre todos, no importa quién tiene el jefe, quién tiene el auxiliar, quién tiene el otro, que lo pongamos las pilas entre todos. Y así, bueno, estamos un grupo donde tratamos de compartirnos todos, ¿no? Así, bueno, esa causa va avanzando, no di mucho dato, así que sigue por ese lado. Sigamos en la lectura, así no me clausuran. Un ejemplo paradigmático de una actuación funcional inválida por falta de motivos razonables lo constituye el inicio infundado o falsamente fundado de una causa penal por parte de la policía o autoridad de prevención pertinente. Ello ocurre cuando se detiene y requisa a un sujeto por su aspecto, cuando se pide un allanamiento utilizando una información obtenida ilegalmente que se oculta al juez, cuando se detiene a alguien por una conducta que a priori no constituye delito. Sobran los ejemplos jurisprudenciales sobre el punto. Bueno, acá tenemos y todo, ¿no? Sí, no, igual el grupo, Nati, el grupo es el grupo de los defensores que estamos presentando en la causa, no es un grupo abierto. Estamos los 5 defensores de esa causa. Son los ejemplos jurisprudenciales sobre el punto, y la Corte se ocupó de la cuestión de los casos Daray, Fernández Prieto, Peralta Cano, Ciarolo, que ya lo hemos leído anteriormente, por todos los conocidos y que ya fueron citados previamente. Estos fallos trazan un criterio rector. Aplicable a todos los actos, deben existir un motivo razonable para llevar adelante actos coercitivos contra un ciudadano. Bueno, después tenemos otros fallos. Más con lo que pasa mucho esto hoy en día, voy a apagar un poco el aire, me está agarrando frío ahora. Falta mucho con el consumo de la marihuana, otra palabra más que no puedo usar, no me van a restringir, ¿no? Que con el consumo, aquel consumo que es acción privada de los hombres, que no daña y le pone en juego la salud de un tercero, no tiene por qué el Estado, a ver si entendemos esto, ¿no? Hay que limitar, hoy estamos en un gobierno libertario, hay que ver después cuando pasa de práctica acá. Hay que limitar, el gobierno, el Estado no puede meterse en lo que se le cante, en lo que no afecta a terceros. Si una persona está haciendo aparte es algo, bueno, no me voy a meter en el tema ese ahora del cannabis, ¿no? Vamos a ir, de enojo. Claro, ya la mate, vamos a estar, de unión, vamos a decir. Listo. Esto no es una charla ni a favor ni en contra. Cada uno, hay gente que puede estar en contra porque dice que cualquier injerencia de humo por la garganta y por los pulmones es un daño para la salud y no lo hace y me parece súper bien. Pero también hay un montón de usos autorizados legales que hacen incoherentes otras restricciones que quieren poner. Porque si me decís que el alcohol, ¿cuánta gente tiene problema del alcohol? ¿Cuánta gente tiene problema del juego? ¿Cuánta gente tiene problema de todo? Que si vas a limitarle a uno fumarse un humo, me parece una
una pavada, que en realidad no está, para Arriola ya está permitido, pero en la práctica mucha policía sigue teniendo rezagos inquisitoriales o de la vieja escuela, o son resentidos que en la casa le pegan y se vengan afuera. 2.3. Algunos casos especiales de ausencia de motivos razonables. A. Represión penal de la prostitución. Opa, qué temita este, ¿eh? Represión penal de la prostitución. Acá, bueno, el último caso de la defensa que tiene, una acusación basada en esto, y hay un fallo muy interesante de Rojas, ¿cuánto era? Bueno, Rojas, que es un fallo que está súper interesante. Interesante, pero no por la apreciación o la interpretación del tipo penal, sino por la interpretación fáctica probatoria que tiene que darse para que se subsuma el delito en los hechos. Vamos a leerlo. Un caso usual de arbitrariedad por falta de motivación racional se presenta en las causas por presunta infracción al artículo 17 de la ley 12.331, ley de profilaxis. Yo creo que hay que ver la vigencia de esta ley, que ya fue modificada. El tipo penal previsto de dicha norma describe la conducta de quien regentea, bueno, esto trata a personas hoy en día que están como quita contra, o explota, regentea o explota la prostitución ajena. Hoy el artículo está más amplio, esto tiene con el número clausus del principio de legalidad, y da otra que trasladar, da otros supuestos de las acciones que hacen a la explotación sexual. No reprime la prostitución en sí misma, ni podría hacerlo porque ello invadiría el ámbito de libertad tutelado del artículo 19 de la Constitución Nacional. A ver, eso también, uno con su cuerpo, en privacidad, puede hacer lo que se le cante. El Estado no puede por qué meterse ahí, por eso la prostitución no está prohibida en sí misma. Se trata de un tipo penal anacrónico, insertado en una ley arcaica, presuntamente dirigida a tutelar la salud pública, que se vería amenazada por las enfermedades venéreas. En la actualidad, el ejercicio de la prostitución adquiere dimensiones que exceden el marco de esta ley y la actividad de los denominados prostíbulos. El intercambio de sexo por dinero se canaliza por vía de páginas web, chateo, recomendaciones de boca en boca, encuentros en bares o en la calle, etc. El estereotipo del prostíbulo en el que varias mujeres trabajan casi esclavizadas a las órdenes de un patrón malo o inescrupuloso dista mucho de la realidad actual. Lo más cercano podría estar dado por departamentos privados en los que muchas mujeres prefieren trabajar, más que nada por seguridad propia, casi como profesionales independientes. Qué tema este, ¿eh? Nati, ¿cómo estás? El último caso que conocen, que vamos a grabar esta semana para presentárselo a ustedes en el canal de Inteligencia Artesanal. Ay Dios, ¿cómo ladra el perro? Trata justamente de este tipo de delitos como inicial, ¿no? Una pareja que conoce a una mujer trabajando en la noche, forman familia, forman pareja, y después la pareja denuncia que en realidad haya sido explotada y obligada a trabajar en esa situación, entre otras cosas. Ay Dios, ¿cómo ladra el perro? ¿Se escucha ahí? Recordemos que se trata de una actividad que prácticamente se desarrolla a la vista de todo el mundo. Basta con leer los avisos clasificados o avisos del sitio web en los que se ofrecen servicios sexuales para identificar los lugares en donde ello ocurre y también a sus protagonistas. Ay Dios. No, porque hay una amiga nuestra que le ladra, no sé por qué le ladra tanto, no para. Ahí se fueron. Las causas penales que se forman por aplicación del artículo 17 son consecuencia de represalias policiales por falta de pago de la coima o para beneficiar a otro competidor. Me gustó esto, ¿no? ¿Se entiende lo que veo ahí? Ay, perdón, ahí vengo, voy a retarlo. Voy a hacer un reto educativo, nada más, vengo. Coco, ¿te callás la boca? Perdón, acá estamos. ¿Se escuchó mi reto educativo? Bueno, sigamos. Vamos. Las causas penales se forman por aplicaciones son una forma de venganza policial, dice el autor, por falta de pago de coima o para beneficiar a otro competidor.
el que paga más. Más clarito echale agua, dijo Silvestroni. El modo en que se encubre el inicio de las causas es burdo. Los policías no suelen producir ideas brillantes. Y en general ha sido convalidado por los jueces, aunque últimamente se han dictado varios fallos que le ponen coto. ¿Cómo hace la policía para iniciar estas causas? Opción A. Se inventa una denuncia anónima que señala que en determinado lugar se ofrece sexo por dinero. La denuncia da origen a tal inteligencia que culminan con una orden judicial sin allanamiento. Muy bien. Esto... no, esto me acuerdo, yo tuve una defensa hace ya unos varios años, un tema de trata de personas, no por prostitución, sino por el hecho de fábricas clandestinas de la salada, ¿no? De toda esa época de ahí también la hemos ganado por realidad. Un vecino denunció, porque estos teléfonos, estas trata de personas, prostitución, estupefacientes, narcotráfico, demás, tienen teléfonos directos de denuncias, tiene directos de denuncias anónimas, donde se resguarda la identidad del denunciante. Y eso lleva también a un montón de estragos y de estafas y de coimas y de cohechos y un montón de actuaciones que en un país como el nuestro, sudamericano, suele pasar muy seguido. Entonces, opción B. Se utilizan los medios de publicidad, aviso clasificado, volante, para dar inicio a tareas de inteligencia y motivar el proceso. Este último mecanismo ha generado un dictado de varios fallos interesantes. Bueno, justamente vieron que tuve un habeas corpus la semana pasada. El habeas corpus que inicié tenía que ver con eso. Que tiene una señora que trabaja de esto y hay una persecución en el domicilio de un agente policial, no sabemos qué era, y le hicimos un habeas corpus justamente para cortar con esa persecución o, en todo caso, que se ponga en conocimiento si hay una causa iniciada. Dice, en el siguiente caso, la Cámara Criminal y Correccional Sala 1, causa... ¿Cómo era? Bueno, perdón, me distrae. Ahí vengo nuevamente. Ahí entraba, capaz que se jodincha. Leo con los amigos que entra y sale, y los perros están... Los perros. Es uno, pero suena por tres. Vamos, sigamos. Bueno, acá hay un fallo de la Cámara. Vamos a leerlo, que es interesante leer los fallos siempre. A ver. En el siguiente caso, la Cámara Nacional de Criminal y Correccional Sala 1, causa 37.065, CBD sobre nulidad, un fallo del 4 de noviembre de 2009, la policía dio inicio a una causa por infracción a la norma citada, invocando como prueba una tarjeta de publicidad donde se ofrecían servicios sexuales, y la Cámara de Crimen de la Ciudad de Buenos Aires resolvió lo siguiente. A ver, leamos. Entendemos que la actuación de la prevención no es una derivación razonable de lo que se desprende del texto de la tarjeta que fuera secuestrada en autos, que ya ha sido transcripto y que ahora en Fojas 2. En tal sentido, consideramos que resulta claro que la lectura de la tarjeta solo surge, a lo sumo, la oferta individual de un servicio de carácter sexual que, como se sabe, constituye una acción privada carente de relevancia penal. En consecuencia, no llega a advertirse como a partir de ello el principal Castelli concluyó en la posible explotación por parte de terceros de dicha actividad, conducta a esta que sí resulta plenamente reprochable. Por otra parte, es de público conocimiento que la zona en donde el preventor recogió la tarjeta se caracteriza precisamente por la abundancia de otras similares, que en gran cantidad se encuentran colocadas no solo en los teléfonos públicos, ¿te acuerdas los teléfonos públicos? Como en el caso, sino también en paradas de colectivos, afiches publicitarios o son entregados en manos a los transeúntes, tanto en la vereda sur, en la avenida Córdoba, correspondiente a la numeración par, que jurisdiccionalmente se encuentra bajo la órbita de la comisaría tercera, como la vereda opuesta que es controlada por el personal policial de la comisaría 15. Sin embargo, no se ha dado ninguna explicación ni llega a entenderse por qué dentro de ese universo principal Castelli, dependiente de la comisaría tercera, eligió solo la tarjeta que nos ocupa y ninguna acción emprendió en lo que hace a las restantes que abundan en la zona. De todo lo qué crack que estuvo esta cámara, qué crack que estuvo la cámara. De todo lo expuesto, en lo que hace a las restantes que abundan en las... de todo lo expuesto, se desprende que el funcionario policial
o mantuvo inspector elementos útiles para la investigación, o, en caso contrario, su labor no se encontró suficientemente motivada. Así, la investigación policial cuestionada carece de validez formal, lo que hace extensiva a todo lo actuado en consecuencia, ya que no existe en autos un curso de prueba independiente, razón por la cual corresponde declarar la nulidad de todo lo actuado a partir de Fojas 1. En atención a ello y por aplicación de la causal prevista en el artículo 2 del artículo 336 del Código Procesal Penal de la Nación, es que habrá de dictarse el sobreseimiento de DCB. Bien. Estos polis que piensan que van a hacer, seguramente habrá pasado eso. No lo dijo a la cámara porque no lo va a decir, una cuestión de decoro, pero acá lo que pasó de acá, justo en una zona que está lleno de cabarulos, fuiste a allanar al que no te quiso pagar, al que no quiso arreglar. ¡Oh, qué casualidad! El fallo de la Cámara conjuga dos principios constitucionales básicos que debe respetar todo el proceso penal. A. Deben existir motivos razonables y transparentes que justifiquen los actos coercitivos. B. Solo pueden investigarse conductas delictivas. En el caso citado se consideró que no existían motivos razonables, precisamente porque la actividad que se denotaba en la supuesta tarjeta encontrada por la policía es una actividad lícita, no delictiva. Ya vimos que la conducta descrita en el tipo de artículo 17 es regentear, explotar, administrar la producción ajena, pero no ejercer la prostitución. No obstante, el tipo del artículo 17 de la ley de profilaxis también es cuestionable en cuanto a su validez constitucional. Es difícil justificar la razonabilidad de una norma que reprime la actividad de organizar, regentear o explotar la realización de conductas ajenas que encima no constituyen del ilícito, que además podrían constituirlo por estar enmarcadas en el libre ejercicio de un derecho y la privacidad. Así como están citados estos textos, espero que citen el último fallo, chicos. El juez hizo un fundamento que la verdad que para encuadernarlo, no sé si saben encuadernarlo, y lo tengan todos al alcance de la mano. Una vez que hagamos el programa de IA, lo vamos a poner para que puedan descargar los fundamentos del fallo de Vargas ustedes, lo pueden tener. Está excelente, excelente. Poner este punto más. Me queda poquito. Ahí está. En la causa 35.421 del 26 de septiembre del 2008, CCM sobre infracción 12.331 de la Sala Quinta de la Cámara del Crimen consideró probar la conducta de administrar, regentear o sostener una casa de tolerancia, pero negó la tipicidad del hecho por ausencia de lesividad. Concretamente, la Cámara sostuvo: para la colaboración dogmática del concepto del tipo, se debe entender a la conducta tipificada, pragma típico, como también a la exclusión de tipicidad cuando no media conflictividad como requisito o barrera infranqueable al poder punitivo, artículo 19 de la Constitución Nacional. En este orden de ideas, toma vital importancia el concepto de bien jurídico que exige como presupuesto del poder punitivo la afectación de un bien jurídicamente tutelado por el derecho. Por lo tanto, en situación concreta del artículo 17 de la ley 12.331, además de verificarse que se haya realizado la conducta reprimida, administrar, regentear o sostener en casa de tolerancia, igual recordemos que esta ley fue actualizada, se debe constatar que haya afectación al bien jurídico, que en el contexto anteriormente expuesto no es más que la salud pública. Voy a saltar esta parte que es bastante engorrosa. ¿Cómo estamos? ¿Hay alguien ahí? Nos quedan, de esta parte nos quedan 2 párrafos. Y después viene un capítulo que viene estupefaciente. Me parece que vamos a tener que seguir. Digamos, como vemos, se hizo allí la aplicación del artículo 19. Vamos. Haciendo valer el principio de lesividad que supedita la existencia de un delito a la afectación de un bien jurídico. Principio de lesividad. Si la acción exteriorizada por la persona, el sujeto, no ocasiona lesividad, no es delito. No es delito, por más que le caiga mal el poli, por más que el fiscal le caiga mal, porque no recuerdo, no es delito. Tiene lesividad. Como vemos, si es allí aplicación, si tenemos en cuenta que la ley es una ley, que la ley 12.331 es una ley que dice tutelar de salud pública,
Es evidente que ante la comprobación del bien jurídico no puede ser afectado, la conducta jamás podría ser típica. ¿Qué dijo? ¿Qué es mi empanada de pollo? No me gustó. Bueno, a ver. Gracias. ¿Ya las empanadas te traigo? No, espera, cuando termino de leer, voy. Vale. Una Ah, empanada de dale, pollo. yo te empanada. Perdón, ¿no? Tenés razón, León, ¿dónde es? No está rica la empanada. Terrible la empanada. Está ácida. Estos fallos nos demuestran que la validez de una causa penal, y concretamente el secuestro de la prueba que da origen a un proceso, requiere la existencia de una hipótesis delictiva y pruebas legítimas y válidas que habiliten el accionar policial y judicial y dictado de medidas restrictivas de derechos subjetivos. O sea que fue que está la empanada. Y lo que es un allanamiento. Si no se cumplen estos recaudos, la actuación policial y judicial de recolección de pruebas es insanablemente nula. Bueno, está vacío el vaso. Terminamos el punto 2.2a y el 2.3.b, que es represión penal vinculada a estupefacientes. Che, te me interesa leerlo, ¿verdad? ¿Es muy largo? No, no es tan largo. Vamos a leer este. Después viene el 2.4, que es nulidad de allanamientos. Todos son interesantes, pero bueno, este y después hago una pausita y vemos si después sigo. Voy a estudiar, a tantear el panorama. Bueno, vamos con represión. Dale gracias. A ver. Gracias, Andrés Ojeda. Se convirtió en un espectador habitual. Gracias. Sin perder el rango de seres, Ojo. Vamos con el 2.3b. Represión penal vinculada a los estupefacientes. Las causas en las que se investigan hechos de tenencia y tráfico de drogas constituyen uno de los más importantes laboratorios donde se debaten cuestiones troncales del derecho penal sustantivo y adjetivo. Ello ocurre por la cantidad de causas que existen y por los diversos principios constitucionales que se ven involucrados en ellas. A lo largo de este libro se abordan diferentes cuestiones que se vinculan a las causas por drogas, pero creo que es en el ámbito de las nulidades donde ellas se lucen por las irregularidades que presentan o por los fallos que, en consecuencia, generan. En el punto anterior vimos que algo parecido ocurre con la represión de la prostitución. Es paradójico ver cómo en el ámbito de las actuaciones privadas, que según el artículo 19 no deberían ser molestadas por los magistrados, se verifican constantes intromisiones policiales que son las que dan lugar a fallos y debates doctrinarios. Pero precisamente esa paradoja la que genera reacciones que permiten plasmar criterios garantistas que exigen motivos suficientes, sospechas razonables, causas probables para proceder a una detención, una requisa o un secuestro. Y tal vez sea el convencimiento interior de los funcionarios de que, en definitiva, nadie se ve perjudicado con la nulidad, lo que hace que los jueces decidan con libertad, sin ver sus conciencias afectadas, por permitir que un tecnicismo frustre el desarrollo de una causa penal. Y aparte otra cosa, ¿cuántos jueces hay que quieren condenar la tenencia con consumo, la tenencia y después, y son fumancheros? Entonces, déjese de hinchar. No todos, ¿no? Pero hay. A continuación, transcribo cierto pasaje de un fallo de la Sala Tercera de la Cámara Nacional de Declaración Penal en el que se anula una requisa policial infundada. En primer lugar, vota el juez Tragant, luego del juez Riggi, que expone su modo del mismo argumento, y finalmente la jueza Ledesma, que adhiere a los votos anteriores. Sinceramente, no me imagino a los jueces Tragant y Riggi, vamos a decirlo Riggi, votando en sentido similar, si lo secuestrado hubiese sido el arma con el que se mató a una persona o la prenda íntima desgarrada de la víctima de una violación. Y es precisamente por eso que me parece importante analizar estos criterios judiciales respecto de estos delitos privados más propensos que los jueces dejen de lado sus pulsiones punitivas, porque esos mismos criterios pueden servirnos luego para cuestionar la validez de otros tipos de causas. Veamos el fallo. Es una hojita. No, una hojita entera, son largas. Vamos. Veamos el fallo.
Se trata de la causa 9.246 Ibarra Carlos Francisco sobre el recurso de cassación de la Sala Tercera de la Cámara Nacional de Casación Penal de fecha 24 de julio del 2008. El juez Tragant dijo en el punto medular del fallo: así pues, del acta obrante Fojas 3 se desprende que el 5 de mayo de 2007 se hizo presente el móvil 655 del sistema de emergencia 911 a cargo del cabo primero Claudio Vázquez, manifestando que fueron desplazados vía radial a la calle Mitre, al 2550, lugar donde se encuentra una plaza, al verificar personas consumiendo aparentemente sustancias prohibidas, que una vez en el lugar observaron al costado de un árbol un masculino, el cual procedió a demorarlo e identificarlo y realizarle una requisa superficial, siendo la persona identificada como Carlos Francisco Ibarra. Se le secuestró desde el interior del bolsillo izquierdo de un pantalón un envoltorio de papel contenido de plástico con sustancia blanquecina, y ante la sospecha de que podría tratarse de sustancia estupefaciente se trasladó a la división. Que una vez en la UEE se solicitó la presencia de testigo civil constatando con la colaboración de un solo debido a la negativa de las demás personas a colaborar con el procedimiento en el que fue identificado como Eduardo Salazar. A continuación, en presencia del mismo cabo primero, hizo entrega de los elementos secuestrados a la persona Ibarra. Seguidamente se hace saber a los presentes que se procederá a realizar una requisa personal en la habitación cerrada a cargo del agente Rodríguez en presencia del testigo civil, la cual arroja resultado negativo. Se explican a los presentes que se procederá a realizar una prueba de narcotest orientada para cocaína, procedimiento que arrojó resultado positivo. Por último, se haber a los presentes que consultado con el secretario del Juzgado Federal número 1, Martín Rollo, el cual, una vez tomado conocimiento, dispuso que la persona Ibarra se le haga conocer causa de detención en carácter de incomunicado. Cabe destacar que el cabo Claudio Vázquez, abogado, relató que en circunstancias se efectuó la requisa y detención del encartado, señalando que Ibarra no supo justificar apropiadamente su estadía en el lugar, por lo que el personal se realizó una somera requisa sobre sus ropas, detectando en el bolsillo izquierdo de su pantalón un envoltorio con polvo blanco. Asimismo, dejó constancia de que en el lugar no se observara persona alguna que presente dicho pronunciamiento, de cuanto he transcrito a mis ver, es claro que el obrar del personal preventor no pudo ser convalidado, pues al interceptar al encausado, procediendo a su requisa y detención, creció razonablemente sospecha para el cometido. Es que el hecho de que Ibarra no supiera justificar por qué se hallaba en la plaza en el momento de que fue interceptado sin otros elementos que llevaran a presumir la existencia de la comisión del delito, no alcanza para proceder al amparo de las excepciones previstas en nuestro ordenamiento jurídico. Con lo cual, dicho procedimiento deviene inválido tal como se ha detenido en defensa. Este fallo, si bien es viejo, hay que tenerlo siempre presente, porque yo digo, está feo decirlo igual. Porque la poli, en el acta de procedimiento pone: sujeto de condición sospechosa se detuvo por... Siguen usando estas frases que están ahí. No sé por qué la comí, está más fea empanada esa. Está agria está. Hay que decir después. La venden acá abajo de casa, lo voy a decir. El juez Rigi, o Rigi, como quieran pronunciarlo, valoró los hechos del caso y consideró: lo expuesto evidencia una absoluta orfandad probatoria. Orfandad probatoria, me encanta esa palabra. Y la consecuente ausencia de una sospecha razonable que justifique el procedimiento de requisa y detención realizados, es decir, que el mismo se practicó sin que hubiese meditado en el caso previa existencia de motivos suficientes que justificaran el temperamento. Es que, si bien la originaria intervención de los preventores podría haber estado legitimada por el cumplimiento de tareas de prevención general, los sucesos, tales como surgen descritos en las actuaciones de prevención general, descritos en las actuaciones labradas, impiden sostener que existen alguna circunstancia generadora del estado de sospecha y la consecuente necesidad de proceder requeridos
en la especie, la que claramente no se satisface con la exclusiva mención de que el nombrado no justificó adecuadamente su estadía en el lugar. El tipo está de trampa, está haciendo una situación X que no tiene que ver con el estupefaciente, y cuando sale a tal lugar, la policía va a detenerlo y hallarlo. ¿Cómo hay que limitarlo? Porque les encanta. Yo entiendo que tiene un poco de poder y está tan susceptible a pasarlo. Máxime, si se tiene en cuenta el sitio que se hallaba y el momento, esto es, una plaza pública, hora de la tarde, todo ello sumado a la ausencia de testigos al momento en que se realizó la medida y la inexistencia de otros elementos, perdón, de otros datos, de los que sea razonable inferir la existencia de alguna actitud asumida por el imputado, al pretender ser identificado que determinara a los preventores a que sospecharan o conjeturaran sobre la posible comisión de un delito que amerite la requisa y ante el resultado la detención de Ibarra. Esto hay que tener conciencia de los derechos personalísimos que hemos visto en Civil 1, Introducción del Derecho, de aquella materia, que no puede el agente policial es preventor, no puede exacerbar, es como que decir una justificar entrar a un domicilio sin orden judicial, se puede hacer en casos extremos, pero no puede justificar con un elemento de sospecha solamente porque la persona no supo decir, tiene que haber un elemento compatible. Una clásica que se da en esto es cuando dicen se dieron movimientos compatibles con el tráfico o el comercio de estupefacientes, un intercambio entre un producto donde se lleva y se un cambio de dinero. Siempre buscan la forma para dibujar la forma de entrar, ¿no? Pero bueno, tengo que estar atentos a eso. Bueno, a ver. Existen muchos casos, como el citado, donde la policía actúa por olfato y termina practicando una requisa porque sí, por el solo hecho de que la persona parece en sí misma sospechosa, o no expone una coartada razonable como si el ciudadano tuviera que tener en mano una coartada por las dudas de que un funcionario público considere sospechoso de algo. Lo dice el autor y le agrego yo un poco de énfasis. Qué bronca que me da esto, ¿eh? El ejemplo citado es interesante porque pone de manifiesto ese error conceptual en el que suele actuar la policía, que olvida que, en virtud, aparte de la policía, yo le digo, yo todo bien con la policía, todo recontra re bien, porque conozco policías y demás, los ciudadanos necesitamos de una policía preventora que nos cuide, y todo así. Pero decía, mientras la policía no tenga una formación y no tenga un rigor de decir soy policía, y mientras no se le suban los sueldos, porque también hay que decir lo contrario sensu a eso, que si expones a la policía no le mejoran los sueldos y no tiene formación tampoco educativa como la gente, y expones a que la coima siga existiendo. Es así. La libertad que tiene la policía hoy es muchísima y tiene que ver con esta libertad se puede también para crear estas cosas. Por eso mismo tiene que estar tan justificado, ¿no? El hecho de decir, puedo, sin orden judicial, hacer una requisa corporal o dentro de un automóvil o lo que sea. Existen muchos casos, como he citado, donde la policía actúa por olfato, ¿no? La ley, dice algo. El ejemplo citado es interesante porque pone manifiesto un error conceptual en el que suele actuar la policía, que olvida que, en virtud del artículo 19 de la Constitución Nacional, el ciudadano no tiene ningún deber de explicar qué está haciendo, ni la razón por la que no lo está haciendo. Y que, por lo tanto, los funcionarios públicos carecen de potestades para detenerlos, requisarlos, interrogarlos o pedirles explicaciones, salvo que sospechen fundadamente, que cometieron alguna conducta ilícita. El fundamento dado por una policía para iniciar una causa penal citada constituye una inversión clara de las dos reglas emergentes del artículo 19 de la Constitución Nacional, la regla de la lesividad, artículo 19 de primera parte, y que veda la injerencia estatal en donde toda acción que no afecta a otro, y la regla de la reserva legal, que solo habilita la coacción cuando un ciudadano ante la existencia de una norma expresamente así lo habilite. En el caso citado, la policía actuó como si rigieran las reglas contrarias. Los ámbitos de libertades y privacidad pueden ser quebrantados por el Estado a su sola voluntad, y el ciudadano debe dar cuenta de lo que está llevando a cabo una conducta ilícita, un absurdo total, que en el caso citado la Cámara de Casación consideró ilegal por razones vinculadas a los estándares mínimos que habitan la iniciación de un proceso penal. Por eso, cuando tenemos la intervención de un policía en la vía pública o lo que sea,
No hay que tampoco caer en las obras y decir, ¿vos quién sos? No tengo derecho, no, a ver si está solicitando algo coherente y con una situación que está pasando en el contexto donde estamos ahí, bueno, tenemos que ver si accedemos o no. Pero el solo hecho, porque aparte la aportación de cara o un montón de cuestiones no son razones de sospecha. No son razones de sospecha, porque habría que ver si yo tengo la autoridad para sospechar lo que está haciendo Bopoli, a ver qué te puedo encontrar en tu celular o en tus cosas. Entonces, con ese mismo criterio tiene que actuar la libertad de la poli y la libertad de nosotros también. Por eso el derecho penal de hecho. Investigan hechos, no actos, no personas por donde viven, por situación de vulnerabilidad, por estigma social, por clase social, ni por religión, ni por nada. Ni por partido político. Comilla, comilla. A la hora de efectuar este tipo de planteos, debemos tener en cuenta que los criterios para declarar nulidades no son estrictos ni posibles de transportar libremente a una situación u otra, así como existe una gradación en la exigencia de motivación conforme va avanzando el proceso, existen también estándares diferenciados según el delito que se está investigando, obviamente. Así, por ejemplo, si en el marco de una situación de peligro especial se organizan controles generales para efectuar tráfico de armamento nuclear o material explosivo apto para perpetrar atentados terroristas, es razonable exigir menos motivos para requisar a una persona o un vehículo, incluso para llenar un domicilio. Ya terminamos, ¿eh? No sé qué arrancamos, no me di cuenta. Ese relajo, en el estándar de lo que constituye el motivo razonable, no es válido para habilitar el inicio de causas penales por tenencia de drogas o de arma de uso civil o de encubrimiento. En un caso, la tensión entre los bienes de juego habilita construir, se me está ocurriendo, les cuento muy por arriba que no escuche ningún conocido, estamos ahí verificando si voy a actuar una causa bastante importante, que se va a dar en estos meses. Estoy leyendo esto y estoy pensando justamente en eso. No voy a decir nada hasta que no avance un poco. No pretendo con esto marcar un parámetro de interpretación de la ley, sino tan solo mostrar la pauta real que subyace a las decisiones de los jueces y que debe ser tomada en cuenta por el abogado penalista a la hora de diagnosticar la posibilidad de éxito de un planteo de nulidad y diseñar la estrategia defensista. Bueno, gente, hemos llegado hasta este punto, 2.3. Ahora viene el 2.4, nulidad, allanamiento, ausencia de motivos. Que no les digo nada, pero calculo que en un rato vuelvo. Ahora voy a hacer un corte, voy a dar vuelta todo. Y si sigue toda la casa en orden, volvemos en un rato. Bueno, dejamos en la página 78. Adiós, hasta luego. Nos vemos.